Señor Tellado, estamos hablando de un ciudadano particular que casualmente multiplicó por 7 sus ingresos tras iniciar una relación sentimental con la señora Ayuso, llegando a percibir cerca de 4,5 millones de euros en apenas unos años. Y usted afirmó, cito literalmente, que es un ciudadano español que tiene una investigación judicial por sus actividades privadas. Sinceramente, señor Tellado, no trate de tomar por ingenuos a los españoles, porque siguiendo ese mismo razonamiento, resulta que ustedes acosan a mi esposa, que no obtuvo un solo euro de beneficio en su actividad profesional, mientras al mismo tiempo amparan a alguien que ha amasado una fortuna gracias al proceso de privatización de la sanidad madrileña. Esa es, según parece, la valentía y la integridad que representa el señor Feijóo. Hablan constantemente de ejemplaridad, de ética y de lucha contra la corrupción. Sin embargo, un delincuente como Víctor de Aldama verá reducida su condena, en parte, gracias a una rebaja de penas que su propio partido respaldó. Esa es la realidad. Y ahí está precisamente el problema, señor Feijóo. Usted ha convivido con la corrupción de su partido durante años y continúa haciéndolo. Esa es la razón por la que hoy ocupa el lugar que ocupa. Pero ni siquiera eso es lo más preocupante. Lo verdaderamente grave es que, además de tolerarla, usted también se ha beneficiado de ella. Recuerdo que cuando coincidíamos como presidente del gobierno y presidente de la Xunta de Galicia, tenía una impresión muy distinta sobre usted. Pensaba que actuaba de otra manera. Con el tiempo comprobé que estaba completamente equivocado. Porque usted jamás ha competido limpiamente en política. Basta con revisar su trayectoria al frente de Galicia, una etapa que además reivindica con orgullo. En 2009 necesitaba desalojar del poder al gobierno formado por el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego. ¿Y cómo lo hizo? No fue presentando mejores propuestas, del mismo modo que tampoco las presenta hoy. No fue ofreciendo políticas públicas capaces de mejorar la vida de los ciudadanos. Lo que utilizó fue la máquina del fango. Primero difundieron acusaciones contra el entonces presidente socialista, Emilio Pérez Touriño. Dijeron que disponía de una supuesta flota de vehículos Saudi, que había gastado 2 millones de euros en reformar su despacho y más de 200.000 euros en muebles de lujo. Posteriormente quedó acreditado que todas aquellas acusaciones eran falsas. Después dirigieron la campaña contra el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana. Lo acusaron de reunirse con un empresario en un yate, de disponer de un minibar valorado en 6.000 euros dentro de su coche oficial e incluso de maltratar a su esposa. Todo era mentira. Ninguna de aquellas acusaciones terminó sosteniéndose. No prosperaron porque carecían de fundamento. Y usted lo sabía perfectamente, señor Feijóo. Sabía que aquellas historias no eran ciertas y, aún así, decidió utilizarlas para desgastar políticamente a sus adversarios. Cuando no pueden vencer con argumentos, intentan destruir a la persona. Y, si es necesario, también atacan a su familia. Difamar, porque siempre esperan que algo permanezca. En realidad, señorías, esta historia nos resulta demasiado conocida. Es exactamente la misma estrategia que estamos viendo hoy. Mentir públicamente. Hacerlo desde esta misma tribuna sin el menor reparo. Y, todavía más grave, coordinar esas campañas con personas cuya identidad permanece oculta. Recordemos algunos hechos recientes. El 21 de mayo de 2025, el señor Feijóo preguntó en esta cámara si el señor Santos Cerdán respaldaba todo lo que se iba a conocer. Al día siguiente apareció filtrado un informe de la UCO en el que se le atribuía un supuesto cobro de comisiones relacionadas con obra pública. El 26 de noviembre de 2025 anunció que las puertas de la prisión se abrirían para algunos dirigentes socialistas. Apenas 24 horas después, un juez acordó la prisión provisional para José Luis Ábalos y Koldo García. Y el 12 de mayo de 2026, durante un mitin celebrado en plena campaña andaluza, acusó a José Luis Rodríguez Zapatero de haber recibido, presuntamente, dinero de origen ilícito. Incluso aseguró que muy pronto se conocerían muchas más cosas. Días después, Zapatero terminó siendo investigado por la Audiencia Nacional. Una vez más, usted y quienes lo rodean parecen anticipar decisiones judiciales, informes policiales y filtraciones periodísticas antes de que se hagan públicas. Por eso la pregunta es inevitable. ¿Cómo obtiene esa información? ¿Quién se la facilita? Y sobre todo, ¿qué recibe esa persona a cambio? Porque solo existen dos posibilidades. O el señor Feijóo posee una extraordinaria capacidad para adivinar el futuro, algo que nadie más comparte, o debemos concluir que participa en prácticas incompatibles con un Estado de Derecho y que, además, ni siquiera intenta ocultarlo. ¿De verdad considera normal presumir de tener acceso a información protegida por el secreto de sumario? Creo que conviene decir las cosas con claridad. España necesita desprenderse de quienes corrompen las instituciones. Eso es indiscutible. Pero usted no será quien lidere esa tarea. Con un gobierno presidido por usted, la corrupción no desaparecería. Todo lo contrario. Volvería a expandirse con más fuerza. Y no estoy hablando únicamente del pasado. En estos momentos, el Partido Popular acumula 30 procedimientos judiciales abiertos relacionados con casos de corrupción.
corrupción. Cerca de 40 personas investigadas dentro de sus propias filas, un total de 148 implicados y más de 2.700 millones de euros presuntamente desviados. Para hacerse una idea de esa magnitud, esa cantidad equivale aproximadamente al Producto Interior Bruto mensual de una comunidad autónoma como Extremadura. Precisamente esta misma semana se está celebrando el juicio del llamado Caso Kitchen, la operación policial ilegal impulsada durante el gobierno de Mariano Rajoy bajo la dirección del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con el objetivo de destruir o hacer desaparecer pruebas relacionadas con investigaciones por corrupción. Y durante ese proceso judicial se ha producido una declaración especialmente relevante. Un inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Nacional afirmó textualmente que recibió instrucciones para no incluir en el informe el nombre de ningún responsable político y que de forma expresa se le indicó que no mencionara a Mariano Rajoy. Eso no lo dice un dirigente político, no lo dice un portavoz parlamentario. Lo ha declarado un inspector jefe de la Policía Nacional en sede judicial. Sin embargo, ni usted, señor Feijóo, ni su grupo parlamentario han considerado oportuno pronunciar una sola palabra sobre un asunto de semejante gravedad. Y esto no termina ahí. A finales de este mismo año comenzará el juicio del caso Lezo, en el que se sentará en el banquillo, entre otros, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Después llegará el caso Taula, relacionado con la financiación irregular del Partido Popular Valenciano, un procedimiento que afecta a 35 personas condenadas, entre ellas el expresidente de la Diputación de Valencia, el exvicealcalde del equipo de Rita Barberá y varios concejales. Más adelante, previsiblemente, se abordará también el conocido como caso Equipo Económico. Conviene recordarlo para quienes no estén familiarizados con él. Se investiga la actuación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que ocupó esa responsabilidad tanto con Mariano Rajoy como anteriormente con José María Aznar. Según la investigación, desde el propio entorno del Consejo de Ministros y a través del despacho Equipo Económico, se habrían modificado determinadas normas legales a cambio de comisiones, favoreciendo intereses de empresas gasísticas que habrían realizado importantes pagos a dicho despacho. Hablamos del mismo Cristóbal Montoro, que impulsó la amnistía fiscal y firmó algunos de los recortes sociales más duros de nuestra democracia. Estos son únicamente algunos de los procedimientos que ya tienen una fecha prevista en los tribunales. Pero la lista continúa. Existen numerosos casos que siguen en fase de instrucción o pendientes de juicio. Ahí está, por ejemplo, la investigación sobre la construcción de centros de formación profesional en la Comunidad de Madrid, donde se analizan posibles delitos de prevaricación cometidos por antiguos altos cargos del gobierno autonómico en adjudicaciones millonarias realizadas sin las debidas garantías. Y la pregunta es evidente, señor Feijóo. ¿Qué medidas ha adoptado respecto a la señora Ayuso? También está abierta. La investigación sobre los contratos sanitarios adjudicados durante la pandemia por la Junta de Andalucía bajo el gobierno de Moreno Bonilla, donde se examinan posibles irregularidades en contratos de emergencia. Y, por supuesto, continúa el caso relacionado con la pareja de la señora Ayuso, quien obtuvo para Quirón contratos con la Comunidad de Madrid por un importe aproximado de 4,5 millones de euros, facturados además mediante una empresa dedicada al sector de la estética. Eso sí que puede calificarse, señor Feijóo, como una auténtica demostración de amor. Porque al final Ayuso y Moreno Bonilla representan exactamente el mismo modelo. No existen dos partidos populares distintos, no hay uno moderado y otro radical. Lo que existe es una misma organización profundamente deteriorada por la corrupción. Es el partido que ha robado desde las instituciones, el partido que animaba a sus dirigentes implicados en casos judiciales a mantenerse fuertes, el partido que facilita beneficios penitenciarios a delincuentes como Víctor de Aldama, el partido que vota contra la creación de organismos destinados a combatir la corrupción y también contra las iniciativas dirigidas a regular la actividad de los grupos de presión. Y es igualmente el partido que, allí donde gobierna junto a la extrema derecha, desmonta las oficinas antifraude creadas precisamente para prevenir estas prácticas. Por eso, señor Feijóo, usted representa tanto el pasado como el presente de la corrupción política en España. Precisamente por eso no puede aspirar a ser el futuro de este país. Hace unos días volvió a comparecer ante los medios para reclamar, una vez más, la convocatoria de elecciones anticipadas. No deja de resultar curioso, porque el Partido Popular lleva prácticamente 8 años exigiendo elecciones de manera constante. Y formuló nuevamente la misma pregunta que hoy ha repetido aquí. ¿A qué espera el señor Sánchez? Pues le responderé.
Espero cumplir íntegramente el mandato de 4 años que los ciudadanos otorgaron con su voto hace algo más de 3 años. Espero culminar las transformaciones que este gobierno ha comprometido con España y con nuestros socios europeos. Espero también que la justicia continúe haciendo su trabajo y que los tribunales determinen si los antiguos militantes del Partido Socialista investigados son culpables o inocentes. Y digo antiguos militantes porque, hasta donde yo sé, la señora Ayuso continúa perteneciendo al Partido Popular. Del mismo modo, espero que esos mismos tribunales concluyan las investigaciones que afectan a más de 150 personas vinculadas actualmente al Partido Popular. En definitiva, espero que desaparezca la cortina de humo con la que ustedes intentan confundir deliberadamente a la opinión pública. Solo entonces los españoles podrán decidir libremente, con toda la información disponible, qué proyecto consideran más preparado para seguir gobernando España, el suyo o el nuestro. Por eso, señor Feijóo, no aceptaré lecciones de ejemplaridad institucional ni de regeneración democrática, porque usted no representa la solución a los problemas de nuestras instituciones, representa precisamente una de sus principales amenazas. Todos los diputados de esta Cámara saben perfectamente que un ejecutivo formado por el Partido Popular y Vox nos serviría para limpiar la corrupción. Serviría para devolverla al centro de las instituciones y hacer retroceder a España varias décadas. Eso lo saben los grupos progresistas, lo saben también los partidos nacionalistas, pero sobre todo lo sabe el señor Abascal, lo saben los diputados de Vox y también algunos miembros de su propio partido. Ellos lo eligieron a usted esperando que actuara exactamente igual que hizo en Galicia, utilizando cualquier herramienta necesaria para derribar al gobierno, y esperan igualmente que si algún día llega a la Moncloa les permita actuar con la misma libertad con la que ya lo hicieron durante los gobiernos de Aznar y Rajoy, mediante contratos públicos, privatizaciones y grandes operaciones que terminaron beneficiando a unos pocos. En definitiva, señor Feijóo, usted no representa el final de la corrupción, representa su regreso. Nosotros seguiremos trabajando para construir un país mejor. Continuaremos soportando sus ataques con la convicción democrática de quien sabe que esta batalla trasciende incluso al propio Partido Socialista. Y cuando lleguen las elecciones de 2027, volveremos a ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de decidir. Quizá entonces vuelva a repetir que no llegó a la presidencia porque no quiso, aunque sospecho que, llegado ese momento, serán los suyos quienes ya no quieran seguir contando con usted. Guarde estas palabras. En cuanto al señor Abascal, debo reconocer que su intervención ha seguido la línea habitual. No parece haberse esforzado demasiado. Ha recurrido a una sucesión de descalificaciones y ataques personales que, en el fondo, ponen de manifiesto una realidad muy sencilla. Este debate le incomoda profundamente, porque sabe perfectamente que cualquier demócrata tiene la obligación de denunciar la corrupción y apoyar medidas para combatirla. Pero también sabe que ni a usted ni a su partido les interesa realmente que esas medidas prosperen. Se lo he dicho en numerosas ocasiones, y además, cada vez hay más personas dentro y fuera de su propia formación que comparten esa misma impresión, incluidos antiguos dirigentes que abandonaron el partido tras sus purgas internas. La sensación que transmiten es que usted no está en política para servir al interés general, sino para enriquecerse personalmente, señor Abascal, para hacer caja, para sacar beneficio. Por eso, cuanto menos control exista sobre la gestión pública, mejor para ustedes. La verdadera prueba del compromiso con la regeneración democrática no consiste en señalar continuamente los errores de los demás, sino en actuar con la misma exigencia cuando las sospechas afectan a la propia organización. Y sin embargo, eso nunca ocurre. El señor Abascal ha firmado ya 3 acuerdos de gobierno con el Partido Popular, en Castilla y León, en Extremadura y en Aragón. Y todos sabemos que el Partido Popular es la formación con más condenas y casos de corrupción de nuestro país. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuántas medidas incluyeron esos acuerdos para prevenir o combatir la corrupción? ¿Cuántas, señor Abascal? No hace falta esperar la respuesta. La cifra es exactamente 0. Ni una sola propuesta destinada a reforzar la transparencia, ni una medida orientada a mejorar la rendición de cuentas, ni un mecanismo para prevenir prácticas corruptas. Más de 500 iniciativas pactadas entre ambas formaciones, dirigidas contra toda clase de colectivos, pero ninguna dedicada a fortalecer los controles democráticos o a impedir nuevos casos de corrupción. Eso demuestra perfectamente cuáles son sus prioridades. Porque si realmente este asunto le preocupara, no habría desviado hacia las cuentas de su partido el dinero que tantos ciudadanos donaron para ayudar a los afectados por la Dana en la Comunidad Valenciana. Tampoco se habrían transferido 100.000 euros desde Vox Baleares a su fundación.
corrupción. Ni habría pasado tantos años ocupando cargos públicos financiados con dinero de todos sin una actividad proporcional a esas responsabilidades. Ni habría aceptado financiación procedente del entorno de Víctor Orbán o de otros intereses extranjeros. Y desde luego, habría condenado el escándalo de las viviendas de protección oficial en Alicante, donde inmuebles destinados a familias terminaron beneficiando a familiares de dirigentes del Partido Popular. Nada de eso ocurrió. No ocurrió cuando pertenecía al Partido Popular, y tampoco ocurre ahora como líder de la extrema derecha. Porque usted no ha venido aquí para limpiar las instituciones, ha venido para aprovecharse de ellas, para vivir del dinero público y colaborar con el Partido Popular en el desmantelamiento del estado del bienestar, recortando derechos y debilitando los servicios públicos. Y mientras tanto, continúan facilitando que quienes ya se beneficiaron de prácticas irregulares puedan seguir haciéndolo. Porque explíqueme una cosa, si realmente les preocupa tanto la corrupción, ¿cómo justifican que apoyaran junto al Partido Popular la desaparición de la Oficina Anticorrupción de Baleares? ¿Por qué respaldaron también el cierre de la Oficina de Recuperación de Activos de la Generalitat Valenciana? ¿Y por qué votaron a favor de reducir los recursos destinados a la Agencia Antifraude y al Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid? Eso es lo que ustedes llaman desregulación. Eliminar precisamente los organismos creados para vigilar el uso correcto del dinero público. En ese terreno, ustedes y el Partido Popular funcionan exactamente igual. Cuando alguien denuncia irregularidades internas, la respuesta nunca consiste en investigar lo ocurrido. La respuesta consiste en apartar al denunciante. Así ocurrió cuando la señora Ayuso acabó políticamente con Pablo Casado. Y exactamente lo mismo sucede dentro de Vox. Quien señala un problema termina fuera del partido. Su antigua portavoz en Baleares describió a Vox como una estafa piramidal con estructura de secta. Ortega Smith, durante años número 2 de la organización, explicó públicamente que fue apartado tras denunciar irregularidades económicas. Juan García Gallardo, ex vicepresidente de Castilla y León, llegó tras acusarle de percibir un tercer sueldo a través de la cuenta bancaria de su esposa. Macarena Olona denunció el supuesto desvío de 11 millones de euros de dinero público hacia fundaciones y empresas vinculadas. El expresidente provincial de Murcia, José Ángel Antelo, afirmó incluso que se falsificó una firma para retirarle responsabilidades dentro del partido. Y hasta Iván Espinosa de los Monteros, uno de los fundadores de Vox, terminó presentando acciones judiciales contra su propia organización. No estamos hablando únicamente de declaraciones políticas, estamos hablando de procedimientos legales. ¿Y cuál fue su reacción ante todas esas denuncias? ¿Abrieron investigaciones internas? ¿Analizaron cada una de las acusaciones para comprobar si eran ciertas o falsas? ¿Convocaron algún órgano del partido para depurar responsabilidades? Nada de eso. La única respuesta fue expulsar o apartar a quienes se atrevieron a denunciar esas situaciones. Ese ha sido siempre su modo de actuar cuando las sospechas afectan a usted, a su entorno o a su partido. Mientras tanto, en el Partido Socialista, cuando aparece un caso de corrupción, quienes terminan fuera son los implicados. En el Partido Popular y en Vox, quienes acaban expulsados son quienes levantan la voz para denunciarla. Ahí están los ejemplos de Ortega Smith. Y también el de Pablo Casado. Pero, en realidad, el problema es todavía más profundo, porque ustedes eliminan cualquier forma de discrepancia. Todo aquel que expresa una opinión distinta termina señalado y empujado hacia la salida, incluso cuando lo hace con respeto y argumentos. No toleran el más mínimo espacio para el debate interno. Resulta paradójico escucharles hablar constantemente de libertad, mientras dentro de su organización apenas existe margen para disentir. Y eso debería preocuparnos, porque un partido incapaz de aceptar opiniones distintas en su propio seno difícilmente respetará el pluralismo cuando tenga responsabilidades de gobierno. Los proyectos autoritarios siempre funcionan de esa manera. Primero silencian a los suyos, después intentan silenciar a todos los demás. Usted mismo ha llegado a amenazarme públicamente con la cárcel, ha utilizado expresiones como colgarme de los pies y se ha recurrido una y otra vez a ese lenguaje de intimidación. Esa es precisamente la lógica del fascismo. Eliminar primero cualquier voz crítica dentro de la propia organización para más adelante imponer el silencio al conjunto de la sociedad. Ese sería el modelo de país que ustedes pretenden construir. Una España donde solo exista una manera de entender la nación, una única forma aceptable de amar, una sola religión, una única lengua, una visión exclusiva de lo que significa ser hombre o mujer, una única manera de interpretar la familia, y un país subordinado a determinados intereses económicos y políticos, tanto nacionales como extranjeros.
Una España más pequeña, más cerrada y menos libre. Ese sería su proyecto si algún día tuvieran la oportunidad de desarrollarlo, pero no lo vamos a permitir. Lo impediremos utilizando las herramientas propias de la democracia, los argumentos, la Constitución y, sobre todo, el voto de los ciudadanos. Hoy, además, usted ha realizado afirmaciones extraordinariamente graves. Ha llegado a insinuar que este gobierno estaría preparando un fraude en las próximas elecciones generales. Eso es exactamente lo que ha dicho. Y da la impresión de que empieza por ustoras a buscar excusas incluso antes de que los ciudadanos acudan a las urnas. Lo hace además sin presentar una sola prueba. Como ya es habitual, sube a esta tribuna, lanza acusaciones de enorme gravedad y no aportas absolutamente ningún elemento que las sostenga. Con ello incumple la responsabilidad institucional que corresponde a cualquier diputado y demuestra una enorme hipocresía, porque, precisamente, según los informes internacionales que usted acostumbra a despreciar, quienes han deteriorado los sistemas democráticos y los procesos electorales son algunos de sus principales aliados. Ahí está el ejemplo de Hungría. Pregúntele, si lo desea, a uno de sus principales referentes políticos, Viktor Orbán. Frente a sus bulos, los hechos son muy claros. Desde que presido el gobierno, en el año 2018, España ha celebrado más de 40 procesos electorales. Más de 40. Todos ellos desarrollados con absoluta normalidad y con reconocimiento nacional e internacional. Por eso, cuando hoy intenta sembrar dudas sobre la limpieza de nuestro sistema electoral, lo que realmente está haciendo no es defender la democracia. Está preparando la excusa para justificar una futura derrota electoral. Y por lo que parece, ni siquiera ustedes confían ya en evitarla.